A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Buenas tardes, bienvenido a El Contador. Son las 5 de la tarde y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Empezamos a contárselo todo, absolutamente todo. A partir de ahora y hasta que sean las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Empecemos por analizar la actualidad política. Pues anda que no hay cosas que analizar. Elmer Suárez, ¿cómo estás? Periodista, buenas tardes. Muy buenas tardes. Uy, sí, estamos viviendo un momento histórico. Esto es ¿histórico en Colombia, por ejemplo? En Colombia, claro. En Colombia y en España también, ¿no? Duarte. Sí. Duarte en vena, ¿no? Sí, claro, sí. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu análisis, cuál es la reflexión que puedes hacer tras la victoria de Duarte en estas... Perdón, he dicho Duarte. Duque. Bueno, en otro país estarás tú. Yo me voy para Colombia. Totalmente. ¿Por qué he dicho Duarte? Sí. Bueno, en fin. Duque. Bueno, ¿qué reflexión haces tú acerca de la victoria de Duque en Colombia? Bueno, hay algo que resaltar, y es que es la primera vez que por lo menos un candidato de izquierda sobrevive a una campaña electoral. Eso ya es mucho decir, porque todos los anteriores los han dejado en el camino. No ha ganado la segunda vuelta, pero ha estado ahí. Sí, claro, y sobrevive, está vivo, y se ha convertido en el jefe de la oposición, con un 30% de fuerzas progresistas en el nuevo Congreso, en la Cámara y en el Senado, que van a empezar su legislatura a partir del 7 de agosto. Pero además también es la primera vez que la izquierda o las fuerzas progresistas logra un candidato tener más de 8 millones de votos de gente que que está manifestando el inconformismo sobre la historia y sobre el manejo que se le está dando al país desde los 207 años de república que existen allí. Esto es para tenerlo muy en cuenta. Ahora, lo otro es que los temores que dan es que se hayan unido todos los partidos, porque el partido oficialista, que es el partido de gobierno, el partido de la U, no tenía candidato y no tuvo candidato en estas elecciones, cosa también muy extraña y cosa muy sui generis que un partido de gobierno no tenga un candidato como tal. Entonces, el partido del Centro Democrático, pues sí tenía un candidato. Para la segunda vuelta se unieron todos. Se unió Cambio Radical, se unió el partido de la U, se unieron los liberales, se unieron cristianos, se unió todo el mundo. Y al partido de la unión de los candidatos progresistas, pues el candidato Sergio Fajardo dijo que votaba en blanco. El candidato Humberto de la Calle del Partido Liberal también dijo que votaba en blanco, y dejaron a Petro solamente pues con la gente de los movimientos sociales y demás. Eso mostró que en la campaña de la segunda vuelta era más lo que aumentaba lo que progresaba en las encuestas la campaña de Gustavo Petro que la misma del partido del Centro Democrático. Ahora, los temores que hay es como ellos lo han anunciado, que hay que hacer trizas el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en La Habana. Otra cosa, la reforma a la justicia, y es terminar con la Corte Constitucional, con el Consejo de Estado, y tener solamente una supercorte. Esto es muy peligroso porque estaríamos enfrentándonos a una situación como la de Venezuela, en la que el presidente tiene el poder ejecutivo, el que puso al candidato de presidente Iván, o sea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues va a tener el poder en el legislativo porque tienen las mayorías en Cámara y Senado, y si hacen un cambio en una reforma a la justicia y dejan una sola corte, una supercorte, pues también eso queda en poder de un solo, de la extrema o de la derecha en Colombia, en este caso, manejando los tres poderes. No tienen contrapesos, no tienen puntos de equilibrio en la otra parte, porque ellos representan más o menos más del 70% y las fuerzas progresistas solamente el 30%. 27 al 30%. Entonces, esto es muy grave porque ahí es cuando los países caen en dictaduras de personas que mandan todo y ponen a su antojo. La fiscalía, entonces ya la va a elegir el presidente. Entonces, un fiscal elegido por el presidente, ¿qué control va a ejercer? Entonces, eso es lo que nos parece muy delicado en el caso de Colombia. Ya se dio algo, justamente ayer.
La Justicia Especial para la Paz, la JEP, es un tema que se había aprobado para poder que se dé la verdad en el proceso de paz, en lo que fue la guerra, los más de 50 años de guerra, porque hay involucrados guerrilleros, hay involucrados militares, hay involucrados funcionarios del gobierno, hay involucrados ganaderos, hay involucrados comerciantes, hay involucrados gente de la banca, mucha gente. Y la única posibilidad de saber quiénes son los culpables y quiénes dieron órdenes en un momento determinado para masacres y para militarismo y todas estas fosas comunes que se han encontrado a lo largo del camino, pues tiene que haber alguien que se siente y diga, esa orden la dio fulano, esa orden la dio sutano y nosotros simplemente ejecutamos. Que recuerden que hay autores intelectuales y autores materiales en este tipo de situaciones. Y si no se aprueba, ayer no se acordó archivar la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, esperando a que llegue el nuevo presidente y esperando a que lleguen los nuevos congresistas. Esto no es bueno para el país de Colombia ni para ningún país en el mundo. Oye, tú como observador cualificado de lo que ocurre en Colombia, me podrás contestar esta pregunta sin duda ninguna. ¿Cuál ha sido la repercusión mediática que ha tenido la actitud de una determinada política española que, camino de Bogotá, en el avión publicó determinados tweets a favor de un candidato, el de la izquierda, Petro, siendo observadora internacional, por lo que evidentemente fue absolutamente fulminante su destitución como tal observadora internacional por parte de la Junta Electoral Nacional colombiana. ¿Qué repercusión ha tenido esto en Colombia? ¿Tú lo sabes? Sí, claro. A ver, hay que aclarar, hay que hacerle un contexto a la situación. En Colombia, el Consejo de Estado le devolvió 3 curules a un movimiento que hace 4 años, por el fraude electoral, le negaron sus curules. Y en una investigación que hizo el Consejo de Estado, no cualquier juez ni cualquier persona, sino el Consejo de Estado, determinó que el software con el que hacen el conteo de votos en la registradora, que es el actual software, no es de fiar, que tiene sus debilidades, que se pueden penetrar a ese software y pueden modificar los votos, que le pueden quitar a uno y sumarle a otro. Entonces todo eso quedó esclarecido en la investigación que hizo el Consejo de Estado y en el fallo que emitió y que le devolvió a partir de marzo para este último periodo de legislatura al partido político Mira con sus 3 senadores. Pues entonces, con miras a eso, se pidió que permitieran una auditoría internacional al software. Pues guardaron la carta en la registraduría, no lo tramitaron, no le dieron trámite a ello y cuando después ya le pidieron a una auditora, a una firma auditora de los Estados Unidos que interviniera y que hiciera un auditaje, les dijo, nosotros en 2 semanas no podemos hacer un auditaje como se requiere. Sería irresponsable de parte nuestra, nosotros no aceptamos ese encargo. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, una observadora internacional que no iba a ir al meollo del asunto, sino que iba a estar simplemente de cuerpo presente y ver lo que vemos todos, sí, porque los observadores internacional tiene que ser imparcial claro, en principio. Sí. Entonces frente a esa situación, sí se manifiesta a favor, porque además se sabía que van observadores de la derecha, de los movimientos conservadores o de derecha del mundo y de los movimientos de izquierda o progresistas, pero van a observar, no van a ayudarle ni a participar, ni a fomentar el voto hacia ninguno de los candidatos. Nada, sus querencias ni nada. Me parece que es una novatada de la política de la diputada y me parece que está bien que no se le permita participar en una actividad de esta que requiere que haya imparcialidad, por lo menos de parte de ellos, aunque ideológicamente no haya parcialidad. Oficialmente, obviamente. Públicamente. Sí, claro. Cada uno tiene su corazoncito, evidentemente. No puede insinuarse ideológicamente ni partidistamente porque lo está haciendo mal. O sea, vamos.
En resumidas cuentas, que ha pecado de novata. Que no, sí. No se puede decir que otra eso cosa. no se le va a olvidar en su vida. Ni al resto de la formación política. Y sirve para muchos. Sirve ejemplo para muchos. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo para otros. Sí. Bueno, bien está, si es un ejemplo para otros, ¿no? Bien está. Bueno, a las 5 de la tarde y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Quiero saludar a quien también nos acompaña aquí en torno a esta mesa de los estudios centrales en Madrid de Radio Internacional. En el inicio del programa El Contador de hoy, que por cierto, ya se lo adelanto, va a tener media horita menos de trayecto, puesto que la retransmisión del partido de la Selección Nacional de Fútbol a partir de las 8 de la tarde contra Irán empieza a las 7:30, por tanto, bueno, pues a partir de esa hora estaremos pendientes de lo que nos cuentan desde la redacción de deportes y al frente de la misma Pedro Pablo Parrado aquí en Radio Internacional. Por tanto, nuestro programa en el día de hoy cuenta con media horita menos. Pero intentemos aprovechar el tiempo que tenemos, eso sí. Carles Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Periodista, bien, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. ¿Cómo te va? Bien, aquí, bueno, bien. Pues sorprendida y llevando la cuenta de todo lo que está sucediendo el día de hoy y sobre todo lo que sucedió durante el fin de semana en Colombia. Oye, ¿tú estás pendiente, por cierto, hablando de fútbol, ¿tú estás pendiente de las cosas del fútbol o no te interesa demasiado? No mucho, me interesa cuando estoy en mi casa y escucho gritos y digo, anda, está pasando algo. ¿Por qué será? Sí, exactamente. ¿A qué se deberán estos gritos, estas euforias? Sí. Bueno, oye, cuéntame, ¿qué es de Venezuela en estos últimos tiempos? Bueno, de Venezuela ahora mismo estamos esperando, la ONU ha elaborado un informe por la violación de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo en las protestas del año pasado, en las protestas del año 2017. Y el día lunes, el alto comisionado, la oficina del alto comisionado, ya dio parte de la publicación de este informe para el día viernes. Pero bueno, con el protocolo que esto lleva, previamente se le reparte esos informes a los gobiernos. Eso quiere decir que el gobierno de Venezuela pues ya tiene el informe en sus manos y ayer ya se pronunciaron y ya dijeron que era falso, que la información que estaba allí era mentira, que no estaba cotejada. Entonces, bueno, ahora mismo estamos a la expectativa a ver qué va a suceder. Nosotros, yo en lo particular incluso conozco muy bien ese informe porque a través de la investigación que hice con el libro de 26 crímenes y una crónica, de alguna manera pues también conozco el contenido de ello y de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo las víctimas mortales que hubo el año pasado, con lo cual conozco perfectamente buena parte de este informe, pero ya estamos en alerta, los periodistas, estamos en alerta, la población está en alerta, sobre todo los padres que ya me están comunicando qué está pasando, porque el gobierno venezolano se está pronunciando en contra de un informe que todavía no ha sido publicado. Y yo lo que digo es, pues lo que digo siempre, aquí lo que están es creando una matriz de opinión para que haya una especie de colchón a la hora de que cuando llegue el jarrón de agua que va a llegar con ese informe de la ONU, bueno, pues de alguna manera estén todos los sectores preparados para sus respectivas respuestas. Con lo cual, ahora mismo en Venezuela continuamos con la violación de los derechos humanos, pero va a haber un organismo en breve que lo va a certificar y eso va a ser muy importante para nosotros en Venezuela. Sobre todo queremos escuchar y ver el contenido al detalle de lo que va a hablar el alto comisionado por los derechos humanos este viernes. José Ángel Gómez Chamorro, diputado en la Asamblea Regional de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, una valoración, en fin, no sé por qué te pido una valoración, pero bueno, en fin. Una valoración de estos primeros días del gobierno Sánchez. Me imagino yo que será positiva, José Ángel. Duda, no sé, tampoco te quiero influir, ¿eh? No. Tampoco te quiero influir, pero... Sin ninguna duda. Siéntete libre de decir lo que quieras, muy positiva. Pero... Yo creo que el presidente Sánchez va con prudencia, sabiendo que es un presidente que no ha salido de las urnas, sino de un pacto entre las fuerzas que se unieron en torno a quitar del gobierno a un partido corrupto y por lo tanto eso le condiciona en su prudencia. Dicho esto, yo creo que es notorio por cualquier ciudadano con ojos imparciales de que el cambio
el poner España en agenda internacional, el poner las cosas en su sitio, el tener un presidente que no rehúye las preguntas, lo que le tienen que hacer, la formación de un equipo, un consejo de ministros y ministras a la altura de lo que del siglo XXI. Yo creo que eso lo está percibiendo la población positivamente. Y ya con los preacuerdos, acuerdos y reuniones y estrategias que está habiendo para muchísimas cosas, como es el salario mínimo interprofesional, como es la reforma parcial de la reforma laboral, valga la redundancia, como es el poner en marcha y en cuestión ya aquellas cosas aprobadas por el Parlamento referido a la memoria histórica y que en el Escorial tenga que ese monumento que hay en el Escorial de compatriotas asesinados y enterrados tengan el homenaje que se merecen y se saque de allí a quien no tiene que estar, está dando una sensación de eso, de un gobierno progresista y que está haciendo lo que se dijo que había que hacer. ¿Quién no tiene que estar en el Escorial? Pues aquellos que propiciaron los cientos y miles de muertos que hay enterrados allí. Entonces, aquellos que contribuyeron a esa masacre humana no pueden estar presidiendo la tumba de los demócratas que fueron fusilados, que fueron enterrados, que fueron esclavos, que murieron frente a los barrenos que ni se les avisaba y que es imposible sacarlo uno a uno. Y por lo tanto hay que priorizar. Quien no tiene que estar allí es quien propició que lo que hay allí ocurriese. Hablo concretamente de Franco y de Primo de Rivera. ¿Sí? Bien, dicho esto, ¿de qué manera valoras el proceso que se está llevando a término en el seno del Partido Popular de cara a la selección de quien vaya a sustituirle a partir del Congreso Nacional de julio, el 5 de julio? Y luego otra cuestión que me gustaría que me comentaras antes de cederle la palabra a Ibiza Melián, que está ya con nosotros y que nos está escuchando atentamente, nuestra jurista de estas horas. Amiga encantadora. Así es. En el Contador desde Fuerteventura. Decía, antes de darle paso a ella, me gustaría que me comentaras qué te parece a ti, qué te transmite a ti el hecho de que Mariano Rajoy, quien ha ostentado la presidencia del gobierno en estos últimos 6 años y quien acaba de abandonarla en las circunstancias que bien conocemos y que bien hemos contado en el Contador en los últimos tiempos, ya se haya incorporado a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola. Ojo, algo que los anteriores presidentes del gobierno ni de un signo político ni de otro han hecho. Reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, al que dejaron para desarrollar su actividad política. Parece que Mariano Rajoy está renunciando a un sueldo. Oiga, pues para el común de los mortales, un sueldazo, ¿verdad? Anual como expresidente al que tendría derecho, y parece que, bueno, pues quiere reanudar una vida que nada tendrá que ver con la que ha venido desarrollando en estos últimos prácticamente 40 años. Bueno, yo lo primero que quiero decir, como he dicho siempre que me han preguntado, y ha sido siempre la postura del Partido Socialista, que debemos de respetar a los presidentes de nuestro país. Cuando dejan de ser presidente y ya son expresidentes, hay que darles el estatus que se merecen y el respeto que se merecen. Pero siempre serán presidentes, ¿no? Sí, siempre serán presidentes. Esto es así, y por eso hay que respetarles, ¿no? Y en segundo lugar, ha tomado una decisión desde el punto de vista profesional. Él tenía registrador, tenía su plaza y no le crea ninguna incompatibilidad. Y desde luego, entre una cosa y otra, dicho sea de paso... A ver, José Ángel, que sepamos. Yo creo que no. Que sepamos, ¿no? A saber qué es lo que de repente se pueda... Yo creo que no. Si no, ya... Hombre, ya nos enteraremos. Sería el no va más. Sería el no va más, ¿no? A ver qué está cociéndose en Santa Pola. Yo creo, hombre, a ver qué es lo que hay ahí, ¿no? En Santa Pola lo que se está cociendo, lo digo
con respeto, lo que se está cociendo es que frente a unos ingresos de 5 o 6.000 euros al mes, nos estamos jugando 15.000 euros al mes. Y yo, desde luego, si tuviese un trabajo que no me causa incompatibilidad y que tengo esas perspectivas de futuro y tal, yo no lo dudaría, desde luego. ¿Dices entre 5 o 6.000 euros al mes? Sí, es lo que cobrará Rajoy ahora actualmente. No, más, de registrador, más. Ayer escuchaba yo la referencia, que es unos 15.000 euros al mes. Definitivamente errado. Es que mucho más. Un registrador de la propiedad. Con lo cual, yo quiero en este punto decir una cosa en favor de los políticos. Creí que ibas a decir en favor de los registradores de la propiedad. En favor Por favor, háganse registradores de la propiedad, que es un tema apasionante, es una actividad apasionante y que además, supone unas retribuciones interesantes. Como con los notarios, ¿no? Que la facturación cae día a día. Pero quiero decir con esto una cosa en favor de los políticos. A ver. Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay muchos hombres y mujeres en la política que se han querido dedicar a la política teniendo unas profesiones o unos puestos de trabajo donde han ido a la política no a ganar dinero, sino a dar un servicio a España. Y, de hecho, en su trabajo... A España o a su municipio, a su provincia, a su comunidad autónoma. Tenían un trabajo o una profesión que, desde el punto de vista económico, era más satisfactoria que dedicarse a la política. En muchísimos casos. Y yo conozco a muchos. Sí. Pero ahora hubo un candidato valenciano, un dirigente que era valenciano, dijo que iba a ingresar a la política para forrarse. Bueno, bien, pero esa es la parte fea... La parte fea de aquellos que yo he dicho en alguna ocasión aquí, de que frente a una cantidad enorme de hombres y mujeres que se dedican a la política, hay 100 sinvergüenzas que deterioran a los partidos, deterioran a los políticos, deterioran la vida. Y que afean esta actividad que desde luego es tan noble y absolutamente tan... Y sacrificada. Mucho. Sí, porque quien se entrega a ella, a esta actividad, y quien desarrolla bien su labor, no conoce límites en cuanto a horarios de trabajo se refiere. La familia. Eso es la gran sacrificada. Es la gran sacrificada, efectivamente. Y efectivamente, por otro lado, pues hay una capacidad innegable para aguantar carros y carretas, porque nunca lo vas a hacer bien para todo el mundo. Desde luego. Ya no hablemos de los partidos que están en la otra acera de la que se encuentra el tuyo. No, es que incluso tampoco lo vas a hacer bien nunca para incluso a una parte de los propios, José, ¿no? De los militantes, de los no sabe, afiliados, del partido en el que tú militas. La reflexión que hace José estés. Ángel la comparto 100%, porque realmente hay que valorar... La mayoría de políticos son políticos. La mayoría de políticos que tenemos en España son políticos sensatos, honestos, honorables, claro, y absolutamente abnegados, y que se entregan a su trabajo y que hacen una labor, pues sin duda ninguna, ¿no? Una labor muy necesaria y muy... y por supuesto muy honrosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que unos pocos le dan mala fama, le proporcionan a esta actividad pues una mala imagen, ¿no? Pero desde luego no podemos caer en la tentación de que paguen justos por pecadores. Eso además, sería un error por parte de todos. Lo ha dicho muy bien porque esta todos mañana. Necesitamos de la labor de los políticos, porque al final, pues... Ha dicho, la vida sigue. Yo no soy noticia hoy, agradezco que estén aquí los periodistas, pero la noticia realmente hoy no está aquí. Yo me he incorporado a mi puesto de trabajo y la vida continúa. Pero ¿no os parece, pues todo un ejemplo? Sí. Incluso por eso estoy totalmente decir, de acuerdo con la... En el caso de José Ángel, por ejemplo, ¿no? Que está en una posición política bien diferenciada de la que pueda representar Mariano Rajoy. Creo que la manera en que ha desocupado su responsabilidad... Dice muy mucho, importante, habla tanto mucho en el partido como en el gobierno de España, tanto en el ámbito nacional. La manera en que se ha desvinculado de todo ello y ha reemprendido su vida en lo que le correspondiera, en este caso como registrador de la propiedad en Santa Pola, a mí me parece realmente... pues ejemplar, admirable, hasta donde sabemos, muy respetable. Igual de repente sabemos ahora, dentro de 2 meses nos enteramos de que en Santa Pola se ha cocido la Mundial y que ha habido, yo qué sé qué cosas. Bueno, ya lo veremos, pero en principio, si no es así, no parece que vaya a ser, me parece algo muy razonable, ¿no? Muy bien planteado por parte del interesado, habla por mucho parte de del protagonista, ¿no? Habla mucho de él, de su persona, y es un ejemplo a seguir para otras personas que no tienen por qué aferrarse a un cargo cuando no les corresponde. Oye, Ibiza Melián, jurista, escritora desde Fuerteventura, ¿cómo estás? Buenas tardes, discúlpame que no te hayamos podido dar paso hasta ahora.
No, yo escuchando atentamente a Elmer, hablando de la situación de Colombia, que me parece muy interesante. Y a Carlet Morales, a Carmen y a José Venezuela, Ángel Gómez y a Chamorro. José Ángel, también coincidir con José Ángel en lo que él comentaba, Sí. ¿no? De que en la política mucha gente se presenta para cambiar las cosas y porque tiene una inquietud, porque tiene una experiencia y un bagaje en la empresa privada, y en determinado momento se presenta a la opción política de entrar a la vía pública para cambiar las cosas. Lo que pasa que al final la gente se queda con el ruido, con lo que lamentablemente pasa por unos pocos, y quitan al resto. Y además muchas veces cuando se dicen ha estado tantos años en política, en cualquier trabajo, cuando tú llevas muchos años en un sitio, eso significa una experiencia. Si has sido concejal, has sido diputado, eso significa una experiencia en gestión. Sin embargo, en la política, lamentablemente, la percepción que se tiene es que esto no es así. Yo creo que hay que reivindicar de que, oye, que hay que admirar a esa gente que da su valor personal, que su formación y su experiencia privada la aporta en beneficio de los demás, que es algo desde luego cooptativo y que lo hace la gente voluntariamente, pero desde luego que no hay que satanizar siempre a los políticos. Vamos a cambiar de asunto, si os parece correcto. Casado presenta 5.000 avales a su candidatura. Cospedal, 3.336. Y Sáenz de Santamaría no lo comenta. Serán más, serán menos, no lo sabemos. En todo caso, están las espadas en todo lo alto. Son 7 candidaturas las que se han presentado. Son 7 los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del Partido Popular. A suceder, por tanto, a Mariano Rajoy al frente del partido y coger las riendas del que es de la que es la formación política, en principio, de cesos al margen, con más afiliados de España, ¿no? Estamos hablando de algo que es muy importante para su partido, para el Partido Popular. Algo inédito, además. Y sí, porque en una primera instancia, en una primera vuelta, son los afiliados, los militantes, los que deciden. En una segunda vuelta, tras la criba necesaria, serán 2 los que finalmente optarán a la presidencia del partido. Todo el mundo ya dice que esas 2 personas serán 2 mujeres. Sí. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Yo no sé si efectivamente vosotros pensáis que así se quedarán las cosas para la segunda vuelta, para que decidan los compromisarios, para que decidan los presentes en el Congreso. Yo creo que sí, en todas las posibilidades, hay 7 candidatos. Sí, todo ¿no? puede pasar. O sea, ¿descartáis ya a todos los demás? Yo quiero decir una cosa, esto de los avales hay que tener cuidado porque hay que recordar la experiencia del Partido Socialista, ¿no? Al final quien más entregó avales fue Susana Díaz y no ganó las elecciones, con lo cual si deciden los militantes puede pasar cualquier cosa, con lo cual lo de los avales yo no sé si está muy claro. Después decimos que de los que salgan van a ser 2 y pasan al Congreso donde son compromisarios los que pueden decidir entre uno y otro. Yo creo que está bastante abierto y lo importante en este proceso, desde luego que con el máximo respeto a cualquier partido que tenga un proceso interno, es el debate de ideas y de la refundación, ¿no? Que recuerda mucho a la época de aquel centro reformista que quiso cuando se pasó de Alianza Popular al Partido Popular de la mano de José María Aznar, cuando se refundó el partido y supo aglutinar toda la gente que venía de UCD, del CDS que acababa de dimitir a Adolfo Suárez, de aquel CDS, y aglutinó todo eso en el partido. Y yo espero desde luego que realmente hagan toda esa conjunción, ese debate de ideas y salgan más reforzados de aquí, porque yo creo que es bueno para lo que es la democracia y sobre todo que se sientan representados, no solo como en aquel momento los democristianos, conservadores o como pueden ser los liberales, ¿no? Y recordar que volver a reiterar, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, que el gran acierto tanto de Aznar en su momento como de Felipe González fue aglutinar todo ese centro, porque ya decía Adolfo Suárez que el centro es donde se ganan o se pierden las elecciones, centro que seguramente si miramos las encuestas del sí, de qué votantes son los que se han ido a Ciudadanos, veremos que mucha de esta gente es la que ha optado después por Ciudadanos, o sea que está todo muy abierto, desde luego que el debate de ideas siempre es bueno. Sí, yo Ibiza coincido contigo en lo de los avales.
Yo que tuve la experiencia junto con Dani Biondi, que también participa por aquí con nosotros algunas veces. Por supuesto, los viernes, aquí está con nosotros. De ser del equipo de Pedro y del equipo concretamente en Madrid, sabemos muy bien que los avales es eso, avales, pero que al final lo que vale es lo que un militante en un voto secreto, individual, sin nadie que le esté mirando, si firma o no firma, vota, ¿no? Y la experiencia nuestra... Otra cosa es lo que vaya a votar finalmente. Efectivamente, es decir, ¿no? que en el momento que en el que realmente ese voto sea decisivo. De las urnas. Pero yo quiero recordar, lo cuento como experiencia, que en la mañana de cierre de presentación de avales, alguien quiso hacer una ostentación de avales frente a los avales que no tenía Pedro y nos quedamos a 6.000, es decir, en principio, y luego, sin embargo, en la votación hubo regiones donde Pedro Sánchez sacó más votos que avales tenía. Por lo tanto, aquí hay dos cosas. Pueden pasar muchas cosas. Claro, importante que decir. Primero, yo creo que yo me alegro mucho de que en el Partido Popular tengan estas primarias y que les salga lo mejor posible, porque creo que es un partido necesario para la democracia española. Lo he dicho, es decir, nosotros teníamos 3 candidatos, parece que se iba a romper el partido y España porque íbamos a unas primarias, ellos con 6 contra más, mejor. No, me alegro que tengan las primarias. Segundo, yo creo que van a ganar quien mejor conecte con lo que opina la militancia, pero no la militancia de arriba, la militancia de abajo. Es decir, el vecino militante del Partido Popular de Alcorcón, de Alpedrete, de Ibiza, de Cuenca. Esa es la que da. Y segundo, va a ser muy importante, tal y como tienen planteado el tema de elección final del presidente, que en las 2 personas que vayan a quedar, al menos una de ellas tenga una diferencia significativa de votos frente a la otra, porque eso va a impedir que los compromisarios de alguna forma hagan caso omiso a la votación real del que gana. Si nosotros hicimos la elección directa en función de los votos, punto. Aquí hay una segunda parte, que es un filtro, a mi juicio, un poquito peligroso, pero no quiero opinar mucho más porque me metería en temas internos del Partido Popular y de verdad que no quiero. Francisco, lo de la segunda vuelta, esto está estudiado, las elecciones, lo estudió Lague y decía que con la segunda vuelta lo que se consigue es que las minorías estén más representadas, porque la única vuelta, lo que la gente vota es el voto útil. Votas al que tú crees que vas a ganar y no votas a la opción que no es una segunda vuelta, es una votación de compromisarios. Para que esté representado realmente en la máxima minoría, hay 2 sistemas, o el sistema de elección múltiple o la segunda vuelta, y esto digamos que es un híbrido de la segunda vuelta. Pero bueno. Es que no es la segunda vuelta, son compromisarios, Ibiza, no es la segunda vuelta. Ojalá fuese una segunda vuelta, que yo estoy de acuerdo. Cuando se elige el candidato, se supone que ponen 2 urnas, una donde los compromisarios eligen los candidatos y otra votan donde los militantes votan a los candidatos, y en otra urna donde votan a los compromisarios que ellos quieren que los representen en ese congreso, y son 3.000 y pico, ¿no? Queda claro. Francisco Canals, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Estoy muy bien, con el brazo enyesado, pero con la voz intacta, como se suele decir. Ah, qué bien. ¿Y la cabeza qué tal la tenemos? Bueno, bien. Listos para opinar de política, ¿sí? De sucesos, porque al final se sabe que el cerebro es el órgano humano que rige sobre todo. Bien. ¿De qué manera valoras tú como periodista la forma en que ha abandonado el poder Mariano Rajoy, se ha reincorporado a su actividad profesional, la que tenía hace aproximadamente 40 años? Bien, yo lo califico simplemente como un acto de pura maniobra de carácter publicitario. No olvidemos que el gobierno de Rajoy ha salido de la peor manera posible del gobierno, salpicado por un escándalo de corrupción que les afecta estructuralmente. Hemos visto históricamente como la mayoría, o por no decir todos los presidentes del gobierno anteriores, entraban en aquellas puertas giratorias, en aquellos consejos de administración donde prácticamente no trabajan más de un par de días al mes y reciben cantidades, yo diría, astronómicas. ¿Qué mejor que el presidente del gobierno pueda ayudar a su sucesor, al siguiente candidato, simplemente trasladándose de Madrid a Santa Pola y entrando en un pequeño despacho como registrador de la propiedad? Eso sí, diciendo que no tiene favoritos y que nada tiene que decir de los candidatos ya presentados, que son 7 y, en fin, es un número que está muy por encima del que se estimaba en la organización del Partido Popular como probable. Se pretendía
que hubiera una candidatura unificada. Finalmente, no solo no tenemos un candidato, sino que tenemos 5 candidatos y candidatas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero bien, el hecho de que Mariano Rajoy pudiera tener, repito, una vida, diríamos, más o menos acomodada, de acuerdo a lo que es el estatus de un ex vicepresidente, lógicamente sería aprovechado de inmediato por la oposición, quien la acusaría pues de utilizar su prestigio. Yo no veo que los militantes manden tanto. Mira, al final en política existen unas cosas que se llaman los aparatos del partido, personas que toman café con otros militantes, que se van a cenar, que diríamos que conforman redes de influencia personal. Esas redes de influencia son muy importantes porque conforman el aparato que cada líder tiene, y al final es verdad que hay una votación, podríamos decir, asamblearia, pero al final es cada aparato el que finalmente gana. Mire, eso está muy calculado. Yo diría que por un lado hay el candidato Casado, el cual representa un poco el reflejo de Pedro Sánchez, la carne fresca, la persona joven, atractiva, sin ningún historial de corrupción detrás. Por otro lado, asemejable quizá al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sí, lo que pasa es que Pablo Casado, diríamos, al final en marketing 2 líderes chocan y tienen que ser diferentes, se tienen que complementar en sus virtudes y defectos, y eso es así en comunicación política. Pablo Casado no tiene, diríamos, las de ganar, porque sería un empate técnico con Pedro Sánchez, en el cual no habrían demasiadas diferencias. Yo diría que Soraya está mejor posicionada, aunque es, diríamos, el arquetipo, diríamos, de la sucesión del viejo partido, en la mano derecha de Rajoy, con lo cual no se daría esa imagen de transformación. Y finalmente Cospedal, aunque es verdad que quizás un poco más seca, un poco más rancia, pues bueno, yo creo que sería la candidata quizá mejor posicionada y capaz de enfrentarse a un Pedro Sánchez con políticas sociales orientadas simplemente a llegar al final de mandato con muy pocos apoyos. Francesc, tú que eres un periodista muy vinculado a Cataluña, tu origen es catalán, cuéntanos, ¿de qué manera valoras o de qué manera interpretas la unión entre PP y Ciudadanos para arrebatarle la alcaldía a quien hasta ahora la ha ostentado para dársela al PSC en Badalona? Badalona es, yo debo decir, un municipio muy importante, el municipio más grande de Cataluña, después y tiene rasgos muy de Barcelona, porque es un municipio muy multicultural, donde llegó masivamente la inmigración en los años 60 y 70, donde están vividos. Por cierto, Francisco, donde gobernó el Partido Popular de Albiol, gracias a los buenos oficios de nuestro amigo y colaborador de este programa, Iván Redondo, que ahora es director del gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y que durante tiempo ha estado muy vinculado a este programa y que además en su momento ayudó a García Albiol a alzarse con la alcaldía de Badalona. Sí, exactamente. Es que esto de hablar de política por la radio tiene su lado peligroso, porque nunca se sabe si te escucha un ministro y te acaba llamando para un cargo de una semana, ¿verdad? Pero bueno, sí, efectivamente. No sé por quién lo dirás. No sé a quién se refiere. No sé por qué lo dirás. A cualquiera de ustedes, por ejemplo. Este programa lo escucha mucha gente y mire... Seguro que a mí no será. Yo creo que lo dirás más bien por Maxim Huerta. Sí, por Maxim Huerta, pero oiga, no crea, mire, hay una cosa que se llama marketing de la visibilidad, que conocemos muy bien los que damos servicios de marketing y comunicación a empresas, y el marketing de la visibilidad consiste en no llamar a la puerta del otro, sino simplemente ser visible en Internet, en redes sociales, en medios de comunicación, y no crea que los políticos buscan cada vez más los expertos, los outsiders, las personas visible que escuchan en los medios. Para que la iniciativa la tome el otro, o la otra. Bueno, sí, para que lo de una semana, diríamos, no quede como un coito sin interruptus, sí. Francisco, te veo sembrado hoy, ¿eh? No, bueno. Pero en cualquier caso es muy interesante porque la lucha por la hegemonía en el PP es una mezcla de valores políticos en los cuales, lógicamente, el partido no puede perder cuota de votos, de opinión pública, pero también es una mezcla de comunicación política, porque al final, en un país con casi 40 millones poco más de 40 millones de habitantes, nadie puede llegar al mano a mano, a dar la mano, a estrechar la mano a cada habitante de cada municipio, sino que tiene que utilizar los medios. Y no olvidemos que Pedro Sánchez
es un candidato que ha sido muy bien elegido, un candidato que representa la frescura por encima de los varones del partido. El PP tiene que hacer algo similar, tiene que esconder sus titanes detrás para utilizar una figura fresca, una figura mediática que sea capaz de poder enfrentarse a un líder, Pedro Sánchez, que se maneja muy bien en temas de comunicación. Bueno, dejamos atrás ya el tema político nacional. Yo quiero hacer un apunte al tema de lo del PP. Yo pienso que en cuanto a lo que tiene que ver con María Dolores de Cospedal y además con Soraya Sáenz de Santa María, yo creo que en lo que hemos vivido y con las consecuencias que se han tenido últimamente en la Administración Pública, Comunidad de Madrid y en el Gobierno Central, yo creo que se requiere, y en eso coincido con nuestro compañero, y es que se requieren de figuras que hagan un relevo generacional para poder que se pueda volver a atraer al ciudadano común y corriente para que apoye la política y para que apoye los liderazgos que surjan y que no tengan compromisos con esos pasados que no son muy buenos para los partidos. Es muy necesario los relevos generacionales en las dirigencias de los políticos para tratar de recuperar nuevamente esa pasión y esa entrega y ese amor que la gente tiene por la política. Cambiemos de asunto, si os parece bien. Francisco Canals, precisamente, quiero que me hables de los últimos datos que conocemos acerca de Ana Julia. En principio, persona que cometió ese atroz asesinato de Gabriel, el niño del que tantas veces hemos hablado en este programa y en todos los programas de televisión y de radio y del que tanto se ha hablado en los periódicos de nuestro país. Hay datos, ¿verdad? Hay datos nuevos en relación a ese caso. Sí, hay datos nuevos. Sabemos que el juez ha levantado el secreto de sumario que impedía conocer algunos detalles y una novedad muy importante. Sabemos que Ana Julia Quesada, desde la cárcel, donde está ahora mismo en prisión preventiva, envió hasta 3 cartas, algunas a conocidos programas de televisión y concretamente una al juez. En esa carta, presuntamente, ella lo que comenta, lo que intenta convencer a las autoridades es de que la muerte del pequeño Gabriel fue derivada de un hecho fortuito, de un arrebato, diríamos, de un enfado y no de un acto premeditado. Lo que pasa es que las pruebas están un poco, yo diría, bastante en contra. Por ejemplo, primer elemento, la Guardia Civil ya apuntó a que presuntamente ella habría cavado el hoyo donde fue enterrado después el pequeño Gabriel, lo cual estaría lógicamente en contradicción directa con el hecho de que fuera una muerte, diríamos, casual o fruto de un arrebato. Segundo, sabemos también que la Guardia Civil analizó su ordenador de sobremesa y encontró que ella habría buscado algunas palabras clave en Google relacionadas, por ejemplo, con plantas venenosas, lo cual presuntamente también apuntaría a que ella habría barajado diferentes opciones. Y luego también se comenta que se encontraron calmantes, se encontraron ansiolíticos dentro de su vehículo que presuntamente podría haber utilizado para calmar al pequeño Gabriel. También otro dato muy importante, pensemos un poco en la lógica de los acontecimientos. Si en ese recorrido de 120 metros el pequeño Gabriel desapareció, si ella realmente se lo llevó voluntariamente a aquella finca, pues bueno, lo normal es que lo hubiera comunicado a la madre, a los familiares, y no que lo hubiera ocultado. Por tanto, diríamos que lo tiene como tiene un futuro bastante desolador. Está clarísimo que según las pruebas había ahí una premeditación. O sea, eso es que está muy claro desde el principio. Sí, la camiseta, la búsqueda del lugar, donde el rodeo, el ocultamiento, ahí había una planificación. Está claro. Hay que decir también, muy importante, que una novedad, que la Audiencia Provincial de Sevilla ha abierto diligencias judiciales porque en un pueblo de la provincia de Sevilla un grupo de personas habría quemado un muñeco simbolizando la muerte de Ana Julia Quesada. Es decir, algo, pues bueno, que sí, que hay un enfado del pueblo, pero que por otro lado puede constituir un delito de odio, ¿verdad? Ella intenta, lógicamente, construir una defensa, seguramente a través de su abogada, la cual está haciendo muy pocas declaraciones en cuentagotas a los medios de comunicación. Y bueno, pues al final siempre hay 2 partes de la historia en un asesinato. La primera, desde el momento del crimen hasta que te detiene la policía, y luego desde que te han detenido hasta que hay el proceso judicial. Lógicamente las versiones suelen cambiar, por eso la Guardia Civil suele dar mucha credibilidad en aquellos primeros momentos de la detención, porque todavía no hay un abogado por en medio y todavía lógicamente no se ha podido construir una defensa.
De todas formas, hay que decir que cuando aunque declares en la policía, tiene que haber un abogado presente. Si no se están violando derechos fundamentales, tiene que estar. Por eso, sobre la marcha te buscan abogado y muchas veces han caído casos abajo por no seguir los trámites adecuados. Y por eso cuando decimos todos estos casos de corrupción, ¿por qué imputan a la gente o investigan? Es precisamente para eso, para que no se violen en ningún momento y no se puedan aducir después en el juicio que se han violado los derechos fundamentales. De todas formas, el Código Penal hay que recordar que tiene eximentes completas, es decir, que aunque tú cometas un delito, no vas a ser culpado bajo ningún concepto. Hay determinadas circunstancias y una de ellas actuar en defensa propia. Pero independientemente de que tú actúes en defensa propia, tiene que cumplirse unos requisitos, es decir, tiene que la medida ser que proporcional, y en este caso estamos diciendo que un niño de 8 años contra una persona adulta es bastante difícil. Si no se cogen las eximentes completas, hay atenuantes. Las atenuantes es cuando esos requisitos no se cumplen en su plenitud, pero yo veo bastante difícil que con la complexión del niño, y eso lo dirán los informes forenses, con la complexión del niño se pueda alegar en ningún momento lo que es en defensa propia. Y después, por un miedo insuperable, eso es cuando alguien dice, suelen darse muchos casos, ¿no?, de, por ejemplo, presuntamente mujeres maltratadas, en que tú actúas bajo un miedo insuperable, pero volvemos a recordar, un niño de 8 años con esa complexión y una mujer adulta, y además el niño se veía bastante pequeñito y delgadito, es bastante difícil que lo juegue, pero desde luego es su defensa, la abogada me imagino que establecerá una estrategia y tiene absoluto derecho a no declarar y a cambiar su declaración en todo momento. En breves fechas se llevará a término esta minicumbre europea dedicada a abordar los asuntos que tienen que ver con la inmigración o con la migración, que tanto afecta precisamente a los países del sur, ¿no? Dentro de la Unión Europea, a Grecia, a Italia, a España, también Malta va a estar presente en este encuentro con países del estilo de Alemania y Francia. ¿Qué esperáis de este encuentro al más alto nivel que en próximas fechas se va a desarrollar, va a tener lugar con esta, digamos, prioridad, la de encauzar cuanto tenga que ver con este asunto, el de la migración, que tanto preocupa en Europa en este momento, de cara al próximo Consejo Europeo? Bueno, a mí me parece, perdón, Ibiza, sigue. No, simplemente decir, puntualizar que este tiene que ser un tema prioritario, este tiene que ser un tema que se resuelva dentro de la propia Europa. Y esta no es la primera vez que se ven nuestros problemas, porque Italia se queja ahora, pero ese problema ya estuvo en las costas Canarias cuando se instauró y se inauguró todo lo que es el sistema Frontex y demás, y todo el sur de Ceuta, Melilla y todo lo que es del sur de España. Y es un problema porque esta gente ni siquiera viene a quedarse ni a España ni a Italia. Esta gente normalmente, por su idioma y por su tradición cultural y sus antepasados, suele querer ir a Francia, a otro sitio. O sea, que es un tema que se ha de abordar lo que es conjuntamente, y desde luego que lo que no puede ser es declaraciones del tipo que ha celebrado o que ha emitido Italia. Si estamos dentro de la Unión Europea y un sistema básico dentro de la Unión Europea es la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades, lo que no pueden ser es declaraciones como se han hecho en contra de los inmigrantes o como pueden ser en contra de determinados colectivos. Me parece desde luego que se debe atajar, y ahí donde debe Europa mostrar su fortaleza. Sí, totalmente de acuerdo, Ibiza. Yo quiero recordar hace unos años la presión que tuvimos en nuestras islas, tú lo has mencionado, y hubo un problema enorme. España nunca perdió la cara al problema, lo afrontó, y ahora de lo que se trata es que Europa afronte, analice y se tome en serio de verdad el problema que tenemos. No solamente en cómo resolvemos lo que nos llega, sino qué soluciones damos al origen de donde nos llegan. Y de luego ahí, a nivel europeo, y yo diría que a nivel mundial, hay que tomar medidas para que estas personas que huyen de las guerras, de la hambruna, de los países dictatoriales que tienen sometidos a los ciudadanos como esclavos y que lo manejan entre cuatro, no pueden seguir en una sociedad en un siglo XXI sin que se actúe desde Europa, desde la fuerza de los países democráticos, para dar una solución en origen y sobre todo una solución a lo que ya nos viene, que esto no lo vamos a poder evitar, y cuando efectivamente nosotros somos un país de paso, porque
porque se van a Centro Europa, se van a Francia, se van a Alemania. De hecho, ya de más de la mitad de las personas, de hombres y mujeres y niños que vinieron en el Aquarius ya han pedido ya irse a Francia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esperamos grandes cosas, porque yo creo que en esta vez, no, lo digo en tono menor, no merece la pena sacar pecho por estas cosas, pero yo creo que España, y quiero decirlo muy claramente, España les ha puesto en una situación a Europa muy comprometida para no buscar una solución con la actitud que ha tomado España en este sentido. Yo considero que lo primero que tenemos que hacer es tratar de luchar por la dignificación de la persona, porque eso es lo que está en juego. Somos personas, seres humanos de una misma raza, de un mismo origen y de unos comportamientos iguales. Pero cuando se iba a África y se traía a la gente y se les mostraban los dientes y los músculos y se ofrecían en las plazas públicas, eso no era malo. Pero ahora que ellos vienen por su propia cuenta, por su propio riesgo, que se endeudan, que endeudan a sus familias, que arriesgan su vida, la de sus hijos, los que se montan en las pateras, y ahora esa gente que antes tenían un precio en las plazas públicas, ahora no son aceptados para nada. ¿En qué corte europea no hubo negros criando los hijos de los burgueses europeos? Y ahora ellos vienen por su propia cuenta, con sus propios gastos, a asumir la forma de mantener a sus hijos y a sus familias allá, darles una oportunidad, y ahora no se aceptan. Pues hay que dignificar a la persona humana. Somos todos exactamente iguales. Lo único es que unos son negros y otros somos más desteñidos, pero no es más. Somos todos iguales desde la diferencia. Claro. Francisco Canals, adelante. Bien, rápidamente decir que, lógicamente, el discurso de la migración es un discurso muy construido en toda Europa, también con una doble moral de fondo. Por un lado hay una normativa, hay una legislación, hay una serie de tratados que no se respetan, lo hemos visto en el último gobierno, lo vemos como, por ejemplo, Alemania ha aceptado su cuota, es el país que más inmigrantes ha acogido, mientras que España se ha quedado muy por debajo, y hay algunos planteamientos que, a pesar de ser bonitos, no digo que no, son bastante inviables. Por ejemplo, desde la Unión Europea se está intentando clasificar a los inmigrantes según su motivación, es decir, distinguir a aquellos que vienen motivados por razones económicas, como buscar un trabajo, de aquellos que realmente tienen una necesidad de tipo humanitario, aquellos que tienen un derecho al asilo, porque, por ejemplo, huyen de un conflicto bélico. También, por ejemplo, se está intentando crear zonas comunes oficializadoras donde supuestamente todos los barcos podrían ir, desembarcar a sus migrantes y a partir de ahí ser repartidos de manera ordenada. Todo esto es muy bonito, lógicamente, pero no deja de ser un poco inviable en un escenario tan complicado como el de la migración en Europa. Lo es, sin duda, complicado, muy complicado. Elmer Suárez, Carlet Morales, Francisco Canals, Ibiza Melián, José Ángel Gómez Chamorro, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación en este tiempo de radio. Gracias y hasta la semana que viene.